Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En instantes estamos conversando con Sergio Massa, quien con toda seguridad va a ser diputado y probablemente sea uno de los responsables institucionales del próximo gobierno. Ahora le vamos a preguntar exactamente a qué aspira, pero me parece que más que hablar del 10 de diciembre hay que hablar de lo que está pasando en este momento. Voy a reiterar lo que dije en el día de ayer, después de haberlo escuchado al presidente de la Nación. Siento todavía que el presidente no está a la altura de las circunstancias. Y lo digo con el mayor de los... La verdad que, si se me permite una cuestión de casi confesión personal, cada vez que en esta circunstancia, otra vez muy difícil, uno debe adjetivar, confieso que mensuro lo que voy a decir y trato de ser sumamente cuidadoso, casi por un instinto de supervivencia. Massa es bastante más joven que yo, pero yo tengo 55 años y los que tenemos esta edad, y creo que vos que estás allí, mayoritariamente estás de para allí para arriba, pasamos muchas veces esta situación. Y los camarógrafos que están acá, que son muchos más jóvenes, cuando vos entras te preguntan qué va a pasar con mi crédito para la vivienda, si es que lo tienen, si otra vez podré tenerlo. La expresión es otra vez. Entonces, en esta circunstancia del otra vez, con un dólar disparado, con la incertidumbre, con gente que no vende o no compra porque no tiene precios, uno lo que debe pedirle, y siempre se le debe pedir al que ejerce el poder, porque esta historia de que somos todos responsables, sí hay una cuota de responsabilidad de cada uno, pero cuando todos somos responsables nadie es responsable, y es esencialmente responsable el que ejerce el poder. Y me parece que lo que hay que hacer es un ejercicio de casi psicoanalítico, de bajarse del ego y pensar que más allá de la disputa personal de una persona que hoy se llama Mauricio Macri, que quiere ser otra vez presidente, lo que tiene es que conducir el país con tranquilidad para trazar un horizonte de futuro. Y siento que esto no está pasando. Mañana, y ahora lo voy a conversar con Massa, se anunciarían 7 medidas: aumento del mínimo imponible del impuesto a las ganancias, créditos para las pymes, flexibilización del tema de tarifas. Veremos de qué se trata. Pero creo que particularmente el presidente de la Nación, que gobierna, y también, claro, Alberto Fernández, Sergio Massa, Cristina Kirchner, que deben bajar. Yo la verdad que he escuchado mucha moderación en el Frente para él, salvo hasta hoy que hoy he escuchado algo que me parece innecesario, que es Alberto Fernández enojándose con el presidente Bolsonaro, quizá con toda razón por lo que dijo. Me parece que no es el momento de dirimir con adjetivos cuando sustantivamente lo que está pasando es muy grave. Dicho esto, lo recibo a Massa y charlamos. Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Gracias por venir. No, por favor. Por favor. Sabes que es un placer siempre hablar con vos. Igual para mí. Muchas gracias. ¿Arrancamos? Mientras no me preguntes sobre qué hay después de la vida. Esta vez, viste que hay coyunturas que te atropellan. Para mí es la pregunta más interesante para hacer en este reportaje, pero hay coyunturas que te corren un rato de eso. La realidad de hoy duele. Definime a Macri en este momento. Un caprichoso, un soberbio, un señor que está dispuesto a cualquier cosa con tal de radicalizar a la sociedad para tratar de mantenerse en el poder. La verdad es que me duele ver un presidente que debió haberse levantado el lunes a las 5 de la mañana, llamar al fondo, pedir que viajaba ese mismo día, que quería rediscutir el acuerdo de Argentina con el fondo para darle certidumbre respecto de la capacidad de pago de los argentinos al mundo, el acuerdo que Argentina tiene firmado, que todo el tiempo juegue a ver cómo tira más nafta en el incendio, porque sufre la gente, ¿sabes? La devaluación del lunes, hay 500.000 nuevos pobres en la Argentina. No hay precios, y yo veo que hablan mucho del mercado y poco del supermercado, ¿no? Poco de lo que le pasa al ciudadano de a pie, al jubilado, que ya esta devaluación le fumó el aumento que va a recibir en septiembre. Obvio. Hay versiones y demás, yo las presento con la mejor buena intención para descartarlas o para ponerlas sobre la mesa. El Frente de Todos quiere que se vaya antes Mauricio Macri. Ni un día antes ni un día después, el 10 de diciembre. Quieren adelantar las elecciones. Ni un día antes ni un día después, el 10 de diciembre, el 27 de octubre. Vamos a tomarnos estos 77 días que tenemos por delante para convencer a los que no convencimos, para tratar de erradicar miedos, para contarle a los argentinos que aprendimos de los errores, que aprendimos a convivir con nuestras diferencias, que volvemos a la Argentina del trabajo, de la producción, que Alberto va a ser un gran presidente, que tenemos la tarea de hacerlo bien esta vez, de que no haya marcas, que no haya malos recuerdos
que demos vuelta una página de la historia y pongamos a la Argentina en un andarivel de crecimiento, de desarrollo, de movilidad social ascendente. Pero si hay un trasnochado que sale, tengo claro lo que me está diciendo, pero un trasnochado que dice, adelantemos elecciones. Vamos a salir a contestarle que no. Que no. Las elecciones son en octubre, eventualmente en noviembre. El presidente Macri está electo para cumplir 4 años de gobierno. Y los peronistas nos tenemos que sacar de la mochila ese mito de que ningún presidente no peronista termina su mandato. Y esta es la oportunidad. Lo llama mañana. Lo llama Alberto, te llama vos. Se acercan. En lo que necesiten estamos para ayudar, para garantizar paz social en la Argentina, para dar gobernabilidad, pero también para señalar. Porque, ¿sabes cuál es el problema de fondo, Luis? El presidente equivocó el camino, lleva a la Argentina al precipicio y dice aceleremos, aceleremos, aceleremos. Y hay que decirle doble, maestro. Doble porque está haciendo daño todos los días. ¿Vos crees que, digamos, a mí me impactó, bueno, de hecho lo escribí, la conferencia de prensa impresionante, fue... la nota tuya del... Gracias. La conferencia de prensa es, hagan autocrítica a los que ganaron, es una cosa muy rara. ¿Vos crees que es negación de la realidad o es una estrategia para dogmatizar más el cuco del pasado? Yo vi 3 cosas ahí, ¿no? La idea de decir, digamos, de instalar el miedo como estrategia electoral. Vi un hombre que no era el presidente de la República cuidando a los argentinos, sino un candidato tirando querosén sin importar qué pasara con la clase media argentina, ¿no? ¿Qué pasaba con los créditos UBA? ¿Qué pasaba con lo que vemos que está pasando? Con el cierre de Onda, digo, con todo lo que significan, porque el cierre de Onda por ahí, como son 600 trabajadores, se conoce, pero en la Argentina pierden el empleo 1000 personas por día y cierran 40 pymes por día. Esa es la foto más cruda del fracaso de Macri. Porque la economía argentina es una economía pyme, 70% del empleo en la Argentina es pyme, y la economía argentina depende mucho del funcionamiento del mercado interno, 80% del PBI es mercado interno. Entonces, para nosotros es un problema ver que el presidente y su soberbia y la irresponsabilidad de Marcos Peña de creer que la realidad virtual que le armó con las memes, los trolls y todas esas porquerías al presidente alrededor de él, digamos, son la realidad de la Argentina. La realidad de la Argentina es la heladera. La realidad de la Argentina son las boletas de luz, de gas. La realidad de la Argentina son los cierres de pyme, los jubilados que piden crédito para pagar los remedios. La realidad de la Argentina es que este presidente tiene en una de las fotos más prístinas de su fracaso 4 millones de pobres nuevos en la espalda. Si se repiten el resultado de las elecciones, Alberto Fernández va a ser el presidente. ¿Aceptaría ser su jefe de gabinete? Yo creo que Alberto tiene que tener primero la libertad, la enorme libertad para elegir y armar el mejor equipo, que todos nosotros lo que tenemos es que estar a disposición, que en todo caso lo que cada uno de nosotros tiene que poner, Cristina, yo, Axel, cada uno desde su responsabilidad lo mejor de sí para que a Alberto le vaya bien, porque si elegimos que Alberto sea nuestro presidente, tenemos que trabajar para que sea el mejor presidente. Entonces, no importa el lugar. Yo quería ser presidente y sin embargo decidí ceder en términos de ambición personal, en términos de deseo personal, porque entendí que los argentinos nos reclamaban una nueva mayoría, que trabajemos por un nuevo gobierno. El hombre que más consenso reunía era Alberto y creo que lo importante es que tengamos la capacidad de transformar eso en un gran gobierno. Siempre tuviste una mirada de respeto por la gestión de María Eugenia Vidal, que, bueno, hoy la información, y corregime si vos tenés otra información, es que en tu provincia en realidad hubo un conteo equivocado tomando el voto blanco como no correspondía. En realidad la diferencia es 52 a 34. ¿Tenés información de este tema? Lo vi en los medios, pero es intrascendente. La mitad de los bonaerenses, un poquito menos o un poquito más, le dijeron a Macri basta. Pero la mitad de los argentinos le dijeron a Macri basta. Y yo creo que el gran error de María Eugenia fue entre los bonaerenses y Macri elegir a Macri.
Ella debió haber elegido a su provincia, a los que gobernaba. Debió haber tenido además un equipo con más volumen, lo hablamos alguna vez, y nosotros salimos ahora a la puerta acá y le preguntamos a la gente el nombre de 2 ministros de Vidal, difícilmente nos lo puedan responder. Y que más allá de sus buenas intenciones o de sus buenos deseos, terminó privando siempre Macri por sobre la provincia. Tengo claro que tu diagnóstico, te lo pregunto, ¿qué clase de presidente es Macri? ¿Es un bueno, malo, regular, malísimo? No, muy malo, muy malo. ¿Vidal es una gobernadora? Que termina, a ver, yo tengo cariño personal por María Eugenia. Creo que termina en la trampa de un pésimo presidente y creo que además termina, digamos, siendo funcional al presidente y no a su propio gobierno. Por lo cual su gobernación la calificas como. Su gobernación no fue buena. Venimos de algo muy malo también, ¿no? Vos sabés que no le voy a echar las culpas solo a María Eugenia porque para mí, digamos, María Eugenia sucede al peor gobernador de la historia, que fue Scioli, y entonces también es cierto que era difícil. Ahora creo que Axel lo va a hacer muy bien, porque era muy difícil imaginar que podíamos hacer campañas juntos, trabajar juntos, te diría hasta por prejuicios personales míos. Yo tenía prejuicios sobre él, y la verdad es que lo conocí, trabajamos juntos estos meses, pudimos compartir miradas. Es un tipo que se sienta, que escucha, que intenta aprender, que anota, que le gusta el contacto, el mano a mano con la gente, que se mete en los temas, que te pregunta, che, a ver, ¿cómo es esto de educación y cuántas escuelas son y cuántas escuelas cerró Vidal? ¿Cuántos son edificios y cuántos son servicios educativos? ¿Y cuánto de la nafta de los patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires está pagando en realidad no la provincia, sino los municipios? Y entonces toma nota y mira y proyecta presupuesto, y la provincia necesita gestión. Si hay algo que te ha caracterizado de lo que te conozco, que vos tenés información, te gusta tener información, es un tipo que le gusta tener información. Lo que pasó el lunes fue el tirar nafta que vos dijiste, el dejar correr el dólar para que llegara al disparate que llegó, ¿una decisión del gobierno para castigar o impericia política? La soberbia de Macri lo lleva, y el capricho de Macri, ¿no? Lo lleva a esto de, ¿vieron? Ustedes me votaron en contra, miren lo que hago. Esa es la reacción del gobierno. El gobierno tenía, según el memorándum que tiene firmado con el fondo, tenía 2.500 millones de dólares para intervenir en los primeros 10 días, o sea, 250 millones de dólares por día. Usó 105 millones a las 2 de la tarde. Básicamente porque en realidad lo que quería era mostrarle a la sociedad que la castigaba por elegir lo que ellos suponen mal. O sea, estamos frente a un presidente que dice, si ustedes no hacen lo que yo les digo, miren lo que soy capaz de hacer. Traduzcámoslo para grave. Los burros, como el que te habla en economía. Ayer lo escuché a Alberto con María y con Ernesto, con María Donner y Ernesto Tenenbaum, que decía un poco esto. Vos decís, tenía 250 millones para poner en la plaza y ofrecer, dar más oferta de este objeto tan deseado que es el dólar, y hubiese calmado. Y solo puso 105. 105 y a última hora. Cuando ya, digamos, el mercado había tenido, además había fracasado la licitación del ELIX. Es muy grave, ¿eh? ¿Sabes por qué es muy grave? Porque no midieron el daño que le hacían a las pymes, el daño que le hacían a los jubilados, el daño que le hacían a los más pobres, a los que hoy no tienen precio en el supermercado de algunos productos, o se comieron la remarcación. Cuando vos lo mirás, además te encontrás con que a ellos no les afectó. El patrimonio del ministro de Economía el lunes solamente subió 27 millones de pesos. De acuerdo a la declaración jurada de él. De acuerdo a su declaración Te jurada. digo, viste que nosotros estamos acostumbrados, fue un golpe de mercado. No fue un golpe de mercado, fue un golpe de... Fueron goles en contra que le patearon al arco y el arquero levantó las manos. Y dejó pasar y dijo, miren, ¿vieron? Soy capaz de levantar las manos y dejar pasar la pelota. Es una irresponsabilidad. Es la clara muestra de la insensibilidad del gobierno, que está dispuesto a todo con tal de quedarse en el poder. Es ego, esto que yo planteaba, ¿no? Esta cosa de Es decir... vanidad, es
Es el chico al que le siente que le arrebatan el juguete y entonces lo rompe. Dice, no juego yo, no juega nadie. Eso es Macri. ¿Tiene modo de revertir esto para llegar? Yo insisto, yo creo que hay que hacer una transición ordenada, por más que la palabra transición a Pichetto les moleste y demás, busquémosle un modo. Un camino que llegue hasta octubre. ¿Hay modo que el presidente lo plantee con estas medidas que, por ejemplo, dicen que va a anunciar? Yo le recomendaría al presidente que primero haga autocrítica, porque el voto no es solo bronca, es bronca y esperanza. Es la esperanza de que puede venir un nuevo gobierno y que puede hacer las cosas bien o mejor. Pero además le diría, presidente, tuvo que tener un sopapo de la mitad de los argentinos para darse cuenta que el impuesto a las ganancias es un robo que hoy afecta al doble de los trabajadores que cuando arrancó su gobierno. Si usted prometió que no iban a pagar los trabajadores impuestos a las ganancias, ¿por qué les toma el pelo ahora para ver si les captura el voto? ¿Por qué? Si el acuerdo con el fondo es el mismo hoy que hace 6 meses, ¿por qué toman la decisión hoy? Para ver si reconducen la elección. Eso es creer que la gente es tonta. El voto de la gente tiene que ver con sueños, con deseos, con aspiraciones, no con compra. ¿La suerte está echada para vos en esta elección? Si nosotros tenemos la capacidad de crecer aún más, sí. Nosotros tenemos que ir a convocar todavía a los que desde Consenso Federal, con La Baña, desde distintos sectores políticos, a algunos que desde el radicalismo hoy todavía siguen acompañando al gobierno, los tenemos que abrazar, darles la mano, decirles vengan, porque la tarea de reconstruir nuestra patria es una tarea que nos necesita a todos. Sí. Yo si hay algo de lo que estoy seguro, es que Alberto es el presidente que cierra la grieta. Y todos tenemos que trabajar para cerrar definitivamente esa grieta y para tener un proyecto de país. Aún con Cristina ahí. Sí, todos aprendimos, estamos más grandes, estamos más viejos, aprendimos de nuestros errores, de las peleas. Y creo que, como dice Alberto, es tiempo de volver al gobierno para ser mejores y para hacerlo bien. El domingo, en el escenario, cuando, digamos, te imaginas que el clima nuestro era un clima de alegría, de euforia, de optimismo, Alberto le abraza a Malena, le agradece, porque en algún momento cuando yo por ahí tenía mis dudas, él hablaba con Malena y le decía, Male, vos que también incidís en la opinión, explicale la necesidad de que estemos todos juntos. Y Malena lo abrazó y le dijo, lo único que te pido es que valga la pena. Yo de verdad creo que vale la pena, que vale la pena que intentemos devolverle a los argentinos la dignidad que este gobierno le robó. Dijiste hay que conversar con Consenso Federal, con La Baña. Ayer Alberto habló de a quién no le gustaría tenerlo como ministro de Economía. ¿Qué es una expresión de deseos? ¿Van a ir a conversar con La Baña? Hoy Camaño fue muy terminante con nosotros en la radio. Dijo, no hay posibilidad de acuerdo ni con Macri ni con Alberto. Ya, yo de verdad creo que más allá de cómo vayamos a la elección, el 27 de octubre, el 28 nos tenemos que sentar, porque termina la elección y empieza la Argentina que tenemos que reconstruir. Y yo sé que Graciela, que hoy tiene la obligación de decir eso para tratar de mantener su electorado y porque pelea una banca que tiene en disputa, o Marco mismo, son tipos valiosos y saben que la Argentina que viene los necesita. ¿Hablaste con La Baña en todo este tiempo? ¿Con Marco? Con Roberto. Sí, con Roberto no. Con Roberto estos días últimos no. ¿Cómo viste su elección? ¿Cómo valorás ese 8 y pico por ciento? Creo que, digamos, él tiene más prestigio que la cuestión electoral, pero que una cosa es ser un buen cirujano y entonces operar, y otra cosa es ser un buen pediatra. El pediatra no es buen cirujano, el buen cirujano no necesariamente es buen pediatra, y lo que tenemos que aprender es que al pediatra lo tenemos que usar para que atienda a los chicos y al cirujano para que opere. Y es parte del aprendizaje que nos tiene que dejar esta etapa. Yo insisto, otra vez hacemos historia. Me parece que hoy no es un momento para hacer revisionismo histórico de... Pero no tengo problema en que lo hagamos. Pero digo, a mí me preocupa, me parece que uno está angustiado y es un privilegiado en esta vida, pero digo, si vos
y lo haces, salís a la calle, la angustia generalizada es enorme. ¿Qué va a pasar? ¿Qué escenario imaginás? No, yo imagino un presidente que en algún momento toma conciencia de que su responsabilidad hoy es gobernar, no andar viendo cómo captura un voto más, y que entonces empieza a dar órdenes para que la economía se ordene, la que permitió que se desordene. Imagino un escenario en el cual el gobierno y el fondo sobre todo, que tiene enorme responsabilidad en este tema, el fondo no se puede hacer el distraído, porque además el fondo le pidió un programa a la Argentina que el propio gobierno está violando. Tercera violación del acuerdo con el fondo del gobierno de Macri. ¿Para qué firman un acuerdo si no lo cumplen? En eso es en lo que no confía el mercado. El mercado le perdió la confianza a Macri, no al gobierno que viene. Porque además es un gobierno que se pasó explicando estos 3 años y medio que todos los problemas que tenían era culpa de lo que heredaron, y que el día que perdió la elección dijo: todos los problemas que voy a tener son culpa de los que vienen. Una cosa de locos. Ni una autocrítica. En el medio no es nada. En el medio, la peor fuga de capitales desde el retorno a la democracia, 60.000 millones de dólares. En el medio, a pesar de que hubo un blanqueo, en el medio, la inflación récord de los últimos 27 años, a pesar de que secaron la plaza con el pretexto de que la emisión monetaria era inflacionaria, y siguieron con la emisión de la joda, la emisión de la timba financiera, a través de las LELIQ, primero LEVAC, después LELIQ. Le cambiaron el nombre, siguieron con la timba. En el medio, la devaluación, digamos, de nuestro activo, del PBI de la Argentina. Hoy Argentina vale la mitad de lo que valía cuando asumió Macri como presidente. ¿Pero qué horizonte ves? En el medio, 4 millones de pobres nuevos y 500.000 más esta semana. ¿Pero qué horizontes ves en algo que es muy, muy particular en la Argentina? La gran mayoría de los que hablan del dólar jamás accederán o ahorrarán en dólares, porque no existe. Pero saben que el dólar es el aumento de los precios, el desabastecimiento en algunas cuestiones. Hoy está entre 50 y 60. Digamos, ¿vos qué perspectiva ves de lo que puede llegar a pasar? Mira, el problema de la Argentina es cuántos dólares genera, no cuánto vale el dólar. Porque en la Argentina el dólar vale de acuerdo a los dólares que genera. El presidente en las próximas horas pretende o pretendería anunciar más retenciones a los exportadores. Eso es menos dólares, porque las cerealeras ya están reteniendo la liquidación. ¿Sabés quién pierde? El productor, el chacarero. Se lo descuentan del precio. La cerealera no pierde, porque trae idea, porque tiene barcos en el medio del océano los que retiene. No pierden las grandes cerealeras, pierde el productor. Están tirando por la ventana la última confianza que les quedaba, que era la confianza del campo. ¿Y cómo sale? Digamos, yo sé que vos, tu tarea es ser opositor y tu tarea es construir un gobierno que empiece el 10 de diciembre. ¿Cómo se sale de este atolladero, por decirlo suavemente, en el que me importa bastante más el resto de la sociedad o la sociedad en conjunto que un presidente en particular? A ver, Luis, nosotros tenemos claro lo que hay que hacer, sabemos lo que hay que hacer desde el 10 de diciembre. Pero desde ahora, hoy, ¿cómo lo resolvés? En el hoy, lo que nosotros podemos poner y garantizar es paz social, gobernabilidad, responsabilidad, prudencia, transmitirle a los mercados que el presidente del default acompaña a Macri, no está en el frente de todos. Y que los que somos parte del frente de todos, en realidad somos parte del proceso de desendeudamiento más importante de la historia de la Argentina. ¿No entendí la metáfora del presidente del default? Rodríguez Sá, el presidente del default, lo apoya a Macri. El Adolfo, el que... O sea, tenés en Juntos por el Cambio al presidente endeudador, Macri, y al presidente del default. Y en este espacio lo que tenés es a los tipos que laburaron desde el 2003 al 2012, 13, 14, con errores y aciertos, o 15 o 16 inclusive, para resolver el Club de París, salir de la deuda con el fondo, resolver. Nosotros fuimos protagonistas en la resolución inclusive de holdouts. 2 veces me tocó a mí, como jefe de gabinete y en el Congreso después. Entonces, lo que digo es muy raro, ¿no? Porque en realidad hay un prejuicio sobre los que cumplimos con el mundo
Y hay un beneficio de la duda sobre aquellos que toman deuda descontrolada y defoltean. Vuelvo a apelar a tu capacidad de información y de contactos. Todos sabemos que hay un grupo de empresarios que tienen un WhatsApp que se llama Nuestra Voz, para ser más preciso, y ayer circuló la versión, no me consta, de que alguien dijo que se baje Macri y apoyemos a Labaña. ¿Existió esto para vos? Sí, sí, me lo contó uno de los integrantes del grupo. O sea, que un grupo de empresarios trascendentes pensó en uno, al menos, que se baje la candidatura de Macri y apoyemos a Labaña para disputar La verdad es que lo que le pediría a los empresarios argentinos es que no hagamos más inventos. El domingo la sociedad argentina habló claramente. Definió que hay una nueva mayoría que se va a consolidar si somos responsables el 27 de octubre. Definió que va a haber un nuevo gobierno que se va a consolidar si somos amplios, inteligentes y sensibles con lo que la sociedad nos demanda. Y lo que los invitamos a los empresarios es, en lugar de seguir con prejuicios, a sentarse con nosotros, a construir la Argentina del desarrollo. Los necesitamos. No los necesitamos militando en política, haciendo antiperonismo. Los necesitamos abrazados a nosotros, construyendo la Argentina que viene. ¿No tenés la impresión de que algunos de ellos y otros ciudadanos están viendo la vaca porque se quemaron con leche? Por supuesto, pero aprendimos, y porque aprendimos vamos a tratar de no repetir los errores y lo vamos a hacer con ganas y estamos abiertos al debate. Hay una cosa que me quedó muy grabada de la campaña. Uno en campaña va conociendo muy bien a la gente. Alberto compartió conmigo la campaña del 13, era el jefe de campaña del Frente Renovador, la del 15, y a mí, digamos, ahora me toca compartir la campaña con él de candidato, ¿no? Y en uno de los actos dijo: cuando vean que me encierro, salgan a la calle y plantéenme el debate. En un grupo de trabajadores, ¿no? Me parece que tener esa humildad de decir, si me equivoco, anímense, plantéenmelo, es muy importante. Y eso a mí me genera mucha tranquilidad. ¿Te queda cómodo si se define al espacio en el que vos estás como kirchnerismo? Me parece que es un reduccionismo, porque está el kirchnerismo, porque está el PJ, porque están los partidos provinciales y está el Frente Renovador. Es un espacio más grande. Vuelvo a la transición, insisto, esta palabra que transición pareciera como ya hay un presidente electo. Yo lo que sí creo es que le queda cómoda al gobierno esa definición. El gobierno quiere decir, son una cosa chiquita, digamos, son lo mismo de siempre. Son lo mismo de siempre, cuando en realidad la autocrítica más importante que hace Cristina es resignar su candidatura, digamos, e invitar a Alberto a que sea el candidato a presidente. Alberto, digamos, fue, si querés, el primer crítico, se va en el 2008 después de la 125, ha tenido posiciones muy duras contra el cepo, contra las retenciones, contra Moreno, contra la corrupción, fue crudo y descarnado en la descripción de Debido y de parte de los funcionarios que están presos. Yo creo que Alberto en sí mismo encierra una autocrítica muy profunda del proceso. Yo también siento que nosotros los gorilas tenemos esta capacidad de exigir. Igual sos un gorila templado, sos un gorila equilibrado, moderado. Pero digo, los que somos críticos del peronismo, lo digo siempre como broma, porque no me gusta, me parece que la calificación de gorilas es muy despreciativa, sobre todo cuando uno es hijo de la movilidad social ascendente. Tenemos esta impresión de que decir, este estuvo con el otro, ahora, me parece que hoy los dos grandes grupos no resisten ninguno este análisis. De hecho, Pichetto, bueno, Cagliò. de hecho el candidato, yo escucho a veces cuando me dicen, no, porque vos te juntaste, digo, Pichetto, y lo digo hasta con admiración, fue hasta el último día del gobierno de Cristina, fue la tercera espada del gobierno, sin duda, uno de los 3 hombres más importantes, pero además fue una espada clave de Menem, de Duhalde, de Kirchner y de Cristina. O sea, el gobierno, esto de ahí están, no es la división de los buenos y malos. En todo caso hay otra división, Luis, que es la Argentina del trabajo y la producción o la Argentina de la timba y la especulación. Está claro quiénes defendemos a la industria nacional y quiénes defienden la especulación financiera. La Argentina de la pyme o la Argentina de las empresas de servicios públicos. Este gobierno que a vos, digamos, te devaluó la moneda
y hace que tu salario cada vez valga menos, a su amigo Nicolás Caputo y el gas le pagan dólares. A las petroleras le pagan dólares porque le dolarizó las tarifas. O sea, les dolarizó a ellos el producto. ¿Y sabes cómo termina la película? Con la gente pagando más cara la nafta, más cara la luz, más caro el gas. Esa es la realidad. Vuelvo a la transición, a este periodo. ¿Cómo digamos, porque falta agosto, septiembre, octubre, Imagino que el presidente noviembre. despierta, que Vidal, Larreta, que tienen en juego sus propias elecciones, o el resto lo hacen reaccionar, lo sacan del frasco en el que lo encierran Marcos Peña y Durán Barba, y digamos, le ponen pilas y le dicen, flaco, tomá medidas, porque nosotros gobernamos todos los días también. Los intendentes radicales, ¿dónde está el radicalismo? Le pido al radicalismo que haga honor a su historia, a esa idea de representación de la clase media argentina, que reaccione. Cornejo, Morales, dirigentes tan valiosos, que no hagan seguidismo y silencio solo por una cuestión de conveniencia. Y lo digo con la autoridad de que cuando yo tuve que pararme enfrente del gobierno que integré, me paré. Y cuando lo tuve que enfrentar electoralmente, lo enfrenté. Tengo la autoridad política para decirlo. Digamos, uno aprendió que la política es no solo el acto de la legitimidad del origen de las urnas, sino la confianza cotidiana para tomar decisiones. ¿Cómo revierte esa confianza cotidiana? Yo creo que la confianza es un cristal que una vez que se rompe no se recupera más, y que la sociedad argentina le perdió la confianza al gobierno, y el mercado y las empresas también le perdieron la confianza al gobierno. ¿Y cómo es estos 4 meses? Básicamente lo que tiene que hacer es administrar lo que tiene, tomar decisiones inteligentes para que el 10 de diciembre la tarea de recuperación de la Argentina sea liviana o un poquito más liviana. Ya de por sí va a ser muy pesada. Reabrir las pymes que cerraron, generar empleos que se perdieron. Abrir una pyme lleva 8 meses, 1 año. Cerrarla lleva 1 día. Imagínate multiplicar los días que llevó que 40.000 pymes cerraran en la Argentina. ¿Te parece atinado este paquete que se anunciaría, que sabemos en trascendido, salvo que vos tengas mejor información, aumentar a 70.000 pesos el piso del mínimo imponible, dar créditos blandos para pymes, ver el tema de reprogramación de pago, los aumentos de tarifas? Sí, es bueno, es parte de las cosas que veníamos planteando en la campaña y por las que nos decían populistas. Es raro, ¿no? Cuando las planteamos nosotros somos populistas, y cuando las hace el gobierno pareciera que están bendecidas por la luz de vaya a saber quién. El dólar recontraalto de Guido Di Telio contra Menem y el adelantamiento de la entrega del poder es un fantasma. Digamos, a otro WhatsApp. Yo era muy chiquito, Luis. Tenía 16 años en ese momento. Imagínate que para mí es un fantasma lejano. Digamos, tengo el recuerdo de mi viejo, digamos, de la hiper, tengo el recuerdo de mi viejo llevándome en un auto con Chipi, con mi mejor amigo, a que veamos lo que estaba pasando en ese momento en José de Paz, en San Miguel, pero es un recuerdo muy lejano. Acabas de traer una expresión que le pregunto no para que sea una profecía autocumplida, pero ¿hay riesgo de hiper? No veo riesgo de hiper, porque te diría que parte del problema que tenemos también tiene que ver con que no hay capacidad de consumo, y por falta de elasticidad de demanda hay aumento de precios. ¿Se entiende? O sea, el señor que fabrica este vaso, que tiene capacidad de fabricación de 20, que hoy está fabricando al 40% 8, y que le compran 6 para sostener sus costos, tiene que subir el precio. Este es parte del problema de la economía argentina. Porque en el medio a él le compran menos, pero le subió la presión impositiva, tiene una tasa de interés que le come cualquier rentabilidad que pueda imaginarle a la fabricación del vaso, tiene además la luz y el gas, insumos claves en el proceso de fabricación de este vaso, dolarizados, tiene el commodity de origen dolarizado, tiene una devaluación brutal, y además tiene un gobierno que no le dice a dónde va. ¿Qué hace el señor? El señor lo que dice es, bueno, para cubrir mis costos subo el precio del vaso, y en paralelo la plata que tenía para reinvertir en la pyme, le doy vuelta y la llevo al banco.
y la pongo a timbiar porque gano más plata que con el vaso. Habrás leído hoy una nota en Infobae, si la memoria no me falla, que es el Poder Judicial teme la venganza de ustedes si son gobierno. No, está en el acuerdo, en el programa de partidos. El tema Poder Judicial y el tema medios de comunicación está escrito y firmado por las diferentes fuerzas integrantes de la coalición que, digamos, que germinó, que le dio origen al Frente de Todos, como temas claros y contundentes puestos en la agenda de acuerdo. Quedan pocos minutos de la entrevista. Asumo que desde aquella charla que tuviste por teléfono con el presidente Macri cuando te pidió que habilitaras el blanqueo para los familiares, el blanqueo de dinero para los familiares, asumo que no hablaste nunca más con él. Me llamó una vez en el marco del diálogo al que iba a llamar y al que nunca llamó, para preguntarme si estaba dispuesto a suscribir unos puntos, que era, digamos, suscribir un registro de buenas intenciones que él determinaba cuál eran y que no aceptaba ningún aporte. Y le dije, presidente, lo primero que usted tiene que hacer es admitir su fracaso. Usted nos tiene que llamar desde el fracaso de su equipo económico, digamos, que era el mejor de los últimos 50 años y que por los números que le quedan a la Argentina, hoy empieza a quedar claro que es el peor de los últimos 50 años. Termina este programa y te llama. ¿Qué le digo? Le digo, tómese el avión, váyase al fondo, rediscuta el acuerdo mirando la duración, la duration del acuerdo. Plazos. Plazos. O sea, no defaultear, no incumplir nada. No, Argentina no puede caer en la trampa de volver a ser el peor del mundo defaulteando. Y eso es algo que tenemos muy claro. De hecho, tan claro lo tenemos que quienes hicieron el default no están en el Frente de Todos, están con Macri. Está claro. Tómese el avión, rediscuta plazos. Tómese el avión, vaya a Estados Unidos, siéntese con el fondo, rediscuta plazos, recupere la soberanía de política monetaria, definamos un esquema de tasa asegurada para lo que es bienes de capital, que básicamente va a mejorar las condiciones de inversión en la Argentina, reduzca un 30% la presión impositiva en las pymes, tómese el trabajo además de generar un esquema de reducción de tasa sobre la base de que cuando usted sube la tasa lo que le está diciendo a la gente es que la inflación va a ser más alta, porque la tasa ¿qué es? La tasa es inflación más el gap de rentabilidad. Entonces, cuando el gobierno sube al 80 la tasa, lo que le está diciendo al que tiene plata en la mano y no la tiene para invertir es, miren que la inflación va a ser 70 más 10. ¿Qué hace ese señor? Se cubre. Entonces, el espiral de expectativa inflacionaria lo genera el gobierno con la tasa. Y además le diría, siéntese honestamente en el Parlamento con todos los bloques de la oposición y establezca un diálogo que le permita terminar su mandato de una manera que de alguna manera la sociedad valore. Los errores que ya cometió, muchos son irreparables, otros va a llevar tiempo repararlos, pero hay algunos que tienen que ver con que no nos quedemos con ese señor gritando desde la Casa Rosada o gritando desde un escenario que la gente no se inunda más o llamando a los argentinos o destratando a los argentinos porque eligieron otra opción política, sino dedíquese a dejar un recuerdo respetable de su gobierno. El Frente de Todos está dispuesto a garantizar que sea Macri el que le ponga la banda presidencial al presidente que lo sucede. Soñamos con que Macri le ponga la banda a Alberto Fernández el 10 de diciembre. Primero porque para nosotros, como te decía antes, es la tranquilidad de saber que no nos van a poder decir que no dejamos terminar un gobierno que no es de signo peronista, pero además, como argentinos y como ciudadanos, es la tranquilidad de saber que en la Argentina, aún con fracasos estrepitosos como el de Macri, las instituciones funcionan y la república es verdaderamente una república. La última es personal. Definime cómo es tu vínculo hoy con Cristina. De respeto, de diálogo respetuoso. Y al que te achaca y que te dice fue más fuerte la vocación política que el recuerdo personal, ¿qué le decís? Que si hubiese sido más fuerte mi vocación política, hubiese sido candidato a presidente, hubiese dividido la oposición y le hubiese dejado a la Argentina 4 años más de Macri. Y le juré a mi equipo, a mis amigos, a mis compañeros,
pero sobre todo sentía en el corazón, y lo sentía profundamente, Luis, que mi vanidad no podía estar por delante del interés de los argentinos y que mi candidatura podía esperar, pero el cambio de gobierno, para darle una esperanza a los argentinos, no podía esperar. Gracias por haber venido. No, por favor. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.